Bueno, en este apartado vamos a ver cómo se repara el daño tisular producido en los procesos inflamatorios, ¿no? Se puede regenerar y eso implica curación, y la fibrosis también implica curación, pero deja como secuela el tejido fibroso. Es decir, que la reparación incluye la resolución, que puede ser el integral, es decir, resolución ad integrum, que se restituye totalmente el tejido dañado. Incluye que también los tejidos pueden regenerarse, es decir, células que murieron, aparecen células nuevas y el tejido se renueva. Eso principalmente ocurre en tejidos donde hay parénquimas muy desarrollados, como en el hígado, por ejemplo, o puede haber un proceso de cicatrización, que también significa curación, pero hay pérdida de la funcionalidad. Tejido de granulación es un concepto que lo tienen que manejar muy bien. Suelen confundirlo con granuloma. Acuérdense que el granuloma es una aparición morfológica en un proceso inflamatorio que tiende a contener la noxa para que no se disperse. En cambio, el tejido de granulación es más un proceso reparativo. Está conformado por vasos de neoformación, por proliferación de fibroblastos, que son los que fabrican el colágeno mediante los materiales que llegan por los vasos neoformados, y finalmente culmina con una cicatriz. Por supuesto, necesitamos otras células, necesitamos linfocitos, necesitamos plasmocitos, macrófagos, neutrófilos. Bueno, ¿y dónde encontramos tejido de granulación? Tres ejemplos típicos son en la úlcera, en la superficie de una úlcera, en la pared de un absceso. Esto es un absceso, es una cavidad neoformada que contiene pus y acá hay tejido de granulación, o en el trayecto de una fístula. Las fístulas son más frecuentes, fístulas perianales, y por supuesto tienen tejido de granulación o pueden estar parcialmente epitelizadas. Esto supongamos que puede ser un pie diabético que ha venido varias veces a curación, tiene una gran pérdida de sustancia, pero ya está granulando porque vemos este colorido rojizo y de aspecto granular en la superficie. Cuando hacemos curaciones de úlceras, ustedes saben que se le pone azúcar para que el azúcar estimule la producción de fibrina, y la fibrina ayuda al proceso cicatrizal. Así se ve histológicamente, donde hay muchos vasos de neoformación y hay mucho tejido conectivo extracelular con abundantes fibroblastos produciendo colágeno. Las heridas pueden curar por primera intención o por segunda intención. Disculpen que esté en inglés, pero este esquema es bastante representativo. Por primera intención no hay pérdida de sustancia. Es un corte que nosotros nos podemos hacer accidentalmente, o el corte que hace un cirujano bien prolijito y parejo con un bisturí a través de la piel. Este es el ejemplo. Rompe un vaso, sobreviene el coágulo y después empiezan a llegar los neutrófilos. Esto es como una costra que se forma al inicio. Después, a la semana más o menos, empiezan a aparecer neovasos que forman el tejido de granulación, y más tarde aparece el tejido fibroso, pero acá no deja cicatriz porque esto uno lo puede suturar, o si es una lesión muy pequeña, prácticamente desaparece. En cambio, si hay mucha pérdida de sustancia, como aparecen en las úlceras o en abscesos o en las fístulas, el tejido de granulación es mucho más abundante, hay más aportes de vasos y de fibroblastos, y finalmente deja una cicatriz. Es decir, este es colágeno nuevo depositado que produce una retracción de la piel en este caso, o que dará una cicatriz en un infarto o en el hígado, en fin, donde se pierda demasiada sustancia. Bueno, como les mostrábamos en el pie diabético, acá se ve perfectamente la úlcera, esto es epitelio plano estratificado, y acá ya está totalmente curado con cicatriz, con fibrosis que reemplaza a la dermis normal. La dermis tiene tejido conectivo, denso, desorganizado en profundidad y un poquito más laxo en la superficie, y acá vemos toda una cosa homogénea que son fibroblastos dispuestos en forma desorganizada. Fibras colágenas dispuestas en forma desorganizada.
a veces se cura en exceso y se produce más tejido cicatrizal de lo que se necesita para la curación. Esto sucede en las cicatrices hipertróficas y en los queloides, que son verdaderos tumores de tejido conectivo cicatrizal que levanta la piel y produce alteraciones estéticas más que nada. Hay pacientes que hacen queloide y hay otros que tienen una cicatrización perfecta. Esto a veces hay que tratar con radioterapia, hay que hacer intervenciones de cirugías plásticas y bueno, es más frecuente en los pacientes de piel más oscura. Otro tema que vamos a tratar es la amiloidosis. Es una patología muy frecuente en la que se deposita una sustancia que se llama amiloide porque se parece al almidón. El depósito es progresivo, es decir, con el tiempo cada vez va habiendo más depósitos e intervienen mecanismos inmunológicos. La característica de esta sustancia amiloide es que es proteica, es hialina, es decir, es homogénea, es toda parejita, se tiñe con eosina y es extracelular. Este concepto es muy importante, es extracelular. Decimos que es proteica porque la mayoría de la sustancia amiloide está constituido por proteínas de tipo fibrilar, pero también hay un componente que es una glucoproteína o pequeñas cantidades de carbohidratos complejos. Dentro de las fibras que participan en esta patología está el amiloide ligero, que lo sintetizan los plasmocitos, el amiloide asociado, sintetizado por el hígado, o el amiloide beta, que es el que aparece en la enfermedad de Alzheimer, que es beta por la disposición. Todas estas se diferencian por la disposición de las fibras de amiloide. Bueno, la amiloidosis puede ser localizada en un tejido, es decir, un foco, como por ejemplo en tiroides o en páncreas, en distintos tumores. El carcinoma medular de tiroides es un ejemplo, o en el corazón, se llama amiloidosis senil, o en la enfermedad de Alzheimer, que se deposita en el cerebro, ¿no? Y es beta amiloide. En cambio, la forma sistémica, hay una forma primaria y una forma secundaria. La forma primaria no se conoce mucho la causa, pero aparecen discrasias de células plasmáticas y se llama amiloide ligero, especialmente en el mieloma múltiple, es decir, muchas células plasmáticas. El mieloma múltiple es un tumor de células plasmáticas, es un tumor maligno de células plasmáticas, entonces forma mucho amiloide ligera, que son las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Esto pasa en corazón, en piel, en tracto digestivo, en vejiga. En cambio, la amiloidosis sistémica o secundaria siempre, independientemente de dónde esté la causa, aparece en el hígado, en vaso, en riñón, en las suprarrenales. Por ejemplo, la artritis reumatoidea no es que aparezca amiloide en la articulación, sino que aparecen en estos órganos. Lo mismo, si un paciente tiene tuberculosis, por ejemplo, no hay amiloide en pulmón, o osteomeritis crónica, no aparece amiloide en hueso. Siempre en riñón, en vaso, en hígado y en suprarrenales. Y también en pacientes hemodializados que tienen insuficiencia renal crónica se deposita otra forma de amiloide que se llama amiloide beta 2 microglobulina. Y hay otros tipos de amiloide que no los vamos a mencionar. En vaso, según se deposita en pulpa blanca o en pulpa roja, se llama vaso sagú. Este es un vaso normal y este es un vaso tratado con Lugol y después lavado con ácido sulfúrico, creo, no me acuerdo mucho de esto. Aparecen puntitos porque está reflejando que el depósito de amiloide está en la sustancia blanca. Acuérdense que están en los folículos linfoides que están en el vaso. En cambio acá, esto es un vaso también, se llama lardáceo por su aspecto de panceta o de jamón. El amiloide se deposita en la pulpa blanca, quedando algunos sinusoides atrapados. Fíjense cómo esta sustancia es extracelular, es bien eosinófila, igual que acá, es amorfa y es proteica. Estos son otros ejemplos. Este es un carcinoma medular de tiroides, que lo vamos a estudiar cuando estudiemos endocrino. Acá hay amiloide y estas son las células tumorales. Esto es un corte de cerebro donde vemos los vasos sanguíneos en los que se ha depositado amiloide beta alrededor de los vasos, ¿no? Y este es un caso en piel donde esta sustancia ha reemplazado el colágeno dérmico normal y adquiere un aspecto de papel arrugado, como acartonado la piel.
En el riñón, el depósito de amiloide comienza en el mesangio y se va extendiendo a distintas partes del riñón, al espacio entre la membrana basal y la célula epitelial, o entre la membrana basal y el endotelio, de tal manera que el glomérulo se torna muy eosinófilo y por supuesto deja de funcionar. Para ponerlo en evidencia, acá o en cualquier sustancia amiloide, coloreamos el material con rojo Congo y después ponemos cristales de polarización y vemos que hace una refringencia de color verde manzana muy característico. El hígado, en cambio, es más resistente. El amiloide comienza a depositarse en los espacios de Dice y después se extiende a cualquier sitio reemplazando el parénquima hepático. Pero para producir insuficiencia hepática se necesita mucha destrucción del hígado, mucho reemplazo del hígado, porque el hígado es bastante resistente cuando es reemplazado, ¿no? La insuficiencia hepática aparece muy tardíamente. Y acá tenemos el depósito en corazón, esta es la sustancia amiloide, sin poner los cristales de polarización para que se vea verde, con hematoxilina eosina y rojo Congo puede verse, con rojo Congo solo se ve esta coloración medio anaranjada. El contraste, por supuesto, se hace con hematoxilina.